Hola, bienvenidos al método de contrataciones efectivas 360, una masterclass donde vas a aprender cómo contratar mejor y lograr que tu negocio crezca a través de la formación de equipos estables. Bienvenidos, mi nombre es Miguel Ángel Maldonado y vamos a comenzar. Primero te quiero contar cuáles son los problemas que vas a resolver. Uno, la rotación de personal, que es uno de los motivos principales de que las empresas tengan problemas en la estabilidad de sus equipos, es la rotación. Existe rotación temprana o rotación tardía. Por temprana llamamos a aquella en la cual dentro de los primeros 3 meses las personas deciden abandonar la empresa o tú decides que no son las personas adecuadas para el puesto. También vas a resolver el problema de perder tiempo en tantas entrevistas, porque cuando tienes rotación de personal, finalmente terminas por estar invirtiendo tiempo de manera frecuente y no te deja hacer las actividades que tú más necesitas. También vas a resolver el problema de hacer contrataciones inadecuadas, es decir, contrataciones de personas que no son las más compatibles o las más adecuadas para el puesto que tú requieres. También vamos a resolver el problema de no tener personal confiable. Y por confiable no me refiero al tema de honestidad, sino personas en quien tú sepas que puedes delegar las tareas que decides encomendarles. Es decir, que tengas la seguridad de que eliges a personas con la capacidad y competitividad para poderlo realizar. Asimismo, evitar personas incompatibles con la cultura laboral y costos por errores de contratación. ¿Y cuáles son esos costos? Mira, seguro que tú los conoces muy bien, pero vamos a hacer una recapitulación rápida porque es importante que los tengas muy presentes antes de volver a contratar de manera equivocada. Pérdidas económicas, ineficiencia por la curva de aprendizaje de la persona que está apenas comenzando a aprender y que le pagas por aprender, quejas de clientes o problemas de mala calidad porque apenas no está en la curva de aprendizaje y no sabe cómo hacerlo de la mejor manera, además de tu pérdida de tiempo, alta rotación e incluso carga laboral para las personas que sí son parte de la plantilla fija y que eso genera un ambiente negativo. Incluso costos adicionales por pagar horas extras a las personas que se quedan a trabajar. Y eso no es todo. También existen otros problemas, por ejemplo, defectos que no conocemos hasta que contratamos a las personas. El que sean conflictivos, chismosos, victimistas o personas con muy poca proactividad. Estos son problemas que vamos a resolver con esta metodología que vas a aprender el día de hoy. Es un método efectivo y práctico que te permite conocer en 8 pasos la ruta exacta que necesitas para mejorar tus contrataciones. Vamos a verla. Y esta metodología se basa en algo que llamamos personalidad 360. Esto es, que no solamente evaluamos los conocimientos o el grado de expertise que tiene como las competencias, sino que vamos a sumar también conocer la personalidad, es decir, la aptitud y talento natural que tiene la gente para desarrollar una actividad, así como la actitud, que es el patrón de pensamientos y comportamientos. A estos últimos dos les llamamos habilidades blandas. Y sí, vas a aprender con esta metodología cómo detectar y cómo entrevistar y seleccionar personas en función de estos 4 aspectos en los que finalmente es importante que tú evalúes las entrevistas de un candidato. Porque no vas a trabajar con alguien solamente por lo que sabe o por la experiencia que tiene. Vas a trabajar con una persona que tiene una forma de ser y una forma de pensar. Y para esto vamos a ver cada uno de los 8 pasos de manera breve. El primero es definir el perfil de puesto. Esto es la base importante en la que no puedes o no debes hacer nada más, ni hacer ninguna entrevista, ni comenzar a hacer absolutamente nada, ni publicar vacantes antes de no tenerlo claro. ¿Por qué es importante? Porque de aquí se desprende todo lo que tú vas a definir para hacer y diseñar las entrevistas y las pruebas posteriores que a continuación vamos a ver. Este paso uno es muy simple y parece eso, simple, pero es muy importante. Lo primero es definir las actividades del puesto. Y nos referimos qué es lo más importante que debe de hacer. Hazte esa pregunta. He visto descripciones de puesto muy largas, de 3, 4, 6, hasta 9 páginas para un puesto muy simple, porque queremos desglosar a detalle cada una de las cosas que va a hacer. En esta metodología la invitación es que definas qué es lo más importante, para que entonces puedas poner cuáles son los objetivos del puesto, las actividades clave, áreas de autoridad y con qué indicadores vas a medir a esa persona. Más adelante vas a entender por qué esto es de suma importancia para diseñar la entrevista. A continuación, tenemos que definir el perfil ideal en base a los conocimientos y qué habilidades debe de tener la persona o qué experiencias. Hasta aquí normalmente es lo más común que solemos definir en los perfiles de puesto, es decir, estudios, especialidades, idiomas, softwares y herramientas, conocimientos, experiencia y además
el grado que tú necesitas que tenga de cada uno de ellos. Esto seguro que lo sabes hacer muy bien porque es lo más común que encontramos en el mercado. Y está perfecto y hay que mantenerlo porque sí o sí es importante conocer y trabajar con la experiencia y los estudios que las personas puedan llegar a tener acerca de la vacante. Pero viene lo interesante, definir el perfil de puesto ideal en función también de las aptitudes y la personalidad. Vamos a ello. ¿Qué es esto? Significa que tú tienes que definir cuál es la personalidad ideal para cada puesto, es decir, preguntarte qué debe de saber y cómo lo debe de hacer. Ya no es importante solo el qué tiene que saber, sino cómo lo debe de hacer. Y aquí tenemos principalmente 4 tipos de personalidades. Una persona que pueda ser flexible, optimista y creativa, activo, rápido, resolutivo, empático, amable, emotivo o organizado, planeador o disciplinado. Y mira, esto es tan simple como de la siguiente manera. Si tú requieres, por ejemplo, un puesto de administración, alguien administrativo, financiero, seguro que requieres que sea organizado, planeador y disciplinado. Esa es una de las principales características que tiene que hacer. Es decir, podemos tener 2 personas con el mismo puesto, con la misma experiencia, con los mismos estudios, pero la personalidad va a hacer que alguno lo haga de manera excepcional y otro que lo haga quizás de manera media. En cambio, si yo requiero a alguien de atención a clientes, seguramente necesito que sea más resolutivo, que sea amable y que sea empático con las personas. En fin, tú eres el experto en decidir cuáles son estas características de personalidad que seguramente observas y que sabes que necesitas para cada puesto. Lo importante es que elijas uno o cuando máximo 2, porque en base a esto vamos a definir también la entrevista. De tal manera que tienes que terminar teniendo un documento, déjalo por escrito, en donde definas precisamente las funciones, responsabilidades y actividades principales. 2, las habilidades que necesitas y conocimientos que requieres y nivel de expertise. 3, la personalidad, que es de suma importancia para esta metodología. Y los indicadores clave con los cuales vas a medir el desempeño, con los que incluso después podrías trabajar en un esquema de bonos si así lo decides. Vamos a la tercera parte, el diseño de la guía de entrevista. Y hasta este punto nos va a servir mucho lo que ya tenemos previamente trabajado. Para diseñar las entrevistas existe un par de metodologías muy simples pero muy poderosas que se llaman STAR y BEI. La suma de estas 2 metodologías nos ayudan a detectar inconsistencias durante una entrevista. Básicamente la metodología STAR habla de preguntar situaciones, tareas, acciones y resultados como las preguntas que aquí se ejemplifican. Es decir, vamos a ir a hechos, a preguntarle situaciones de trabajos anteriores donde tenga experiencia el candidato y a través de esta metodología saber y obtener más información para confirmar si esa persona tiene en una buena medida compatibilidad con las actividades que va a realizar. Pero luego sumamos algo bien interesante que es el modelo BEI, que nos habla acerca de cómo podemos, a través de preguntas en cascada, 2 o 3 preguntas respecto a las mismas respuestas que nos dé el candidato, poder detectar mentiras. Esa es una metodología muy simple, pero reitero, muy poderosa, que nos ayuda a identificar a través de la observación directa del lenguaje corporal, ya sabes, de los ojos, de si se rascan un poquito el candidato, preguntas que pueden ser un poquito incómodas para el candidato y que nos pueden decir o dar indicios de si esto puede estar mintiendo o detectar inconsistencias en ella. Esta metodología es muy importante y nos ayuda, pero tenemos que prepararnos muy bien para poder hacer las preguntas adecuadas. A veces no es la pregunta, sino cómo es que yo realizo esa pregunta. A continuación, vamos ahora a diseñar las pruebas técnicas. En esta parte es muy importante que tengamos claro justamente las habilidades técnicas, experiencia y capacidades que sabemos que requerimos del candidato, porque son la base para la cual vamos a diseñar esas pruebas. Existe una guía muy simple, pero nuevamente que tiene pasos muy claramente definidos y necesitamos apegarnos a ellos, porque requerimos saber cómo elaborar estas pruebas. No es solamente ponerle una máquina que la trabaje ya, no es solamente ponerle un ejercicio de un Excel, no es solamente el darle una herramienta y que la pruebe. Tenemos que diseñarla porque tenemos que tener claro, además de si sabe utilizarla o no, el grado de expertise que tiene. Es más, se recomienda que tengamos distintos niveles de dificultad para saber en qué nivel se encuentra la persona y si asumo que la voy a contratar, tener claro desde un principio cuál es la ruta de capacitación que voy a trazar para esa persona. Si te das cuenta, encima estamos preparando desde la entrevista la proyección que vamos a tener, la dificultad
o el tiempo que podemos estimar de la curva de aprendizaje de la persona. Adicional, también necesitamos hacer estas pruebas técnicas realizando pruebas y asegurarnos de que funcionan bien en un ambiente plenamente controlado. Importante, aunque un candidato te diga que sí sabe utilizar ciertas herramientas o ciertos softwares, por favor, siempre asegúrate de hacer las pruebas necesarias. No confíes. Luego vamos al diseño de pruebas de comportamiento. Ya que evaluamos la parte técnica, que son las habilidades duras, vamos ahora con las habilidades blandas. Y estas consisten en lo siguiente. Consiste en que igualmente elaboramos una guía de pruebas de comportamiento para detectar si la persona tiene el comportamiento que yo necesito en función de la personalidad que definí nuevamente al inicio de mi perfil descriptivo de puesto. Aquí se trata de diseñar distintas pruebas que nos permitan identificar de una manera contundente, a través de observación, ya sea del entrevistador o quizás incluso de cómplices dentro de la misma organización que nos van a ayudar a observar las expresiones, el lenguaje corporal sutil que podemos observar de los candidatos. Es importante que diseñemos pruebas en las cuales el candidato no sospeche que le estamos evaluando su comportamiento, porque si lo sospecha, obviamente que nos va a fingir, va a mentir y va a querer improvisar o adaptarse para intentar dar la mejor cara que puede tener durante la entrevista. El secreto de estas guías de comportamiento, de estas pruebas de comportamiento, está en la capacidad que tengamos, en ese ingenio para poder diseñarlas de tal manera que sean muy sutiles y que no se dé cuenta que le estamos evaluando. Ahora bien, hay una herramienta que nos ayuda de manera muy importante en poder confirmar o tener mayor información acerca de la personalidad de los candidatos. Y este es un diagnóstico de personalidad. Es un diagnóstico que nos va a evitar contratar por intuición, que va a buscar la compatibilidad con el puesto, compatibilidad con compañeros y además que tenga las habilidades innatas necesarias para el puesto. Como bien te ponía los ejemplos más temprano del contador, de alguien de administración o de alguien de atención a clientes. En este diagnóstico podemos observar diferentes aspectos. Te voy a platicar de manera breve algunos de ellos. Uno es el estilo de personalidad, que nos dice si es justamente más proactivo, ordenado, servicial o flexible. Ya vimos que es necesario que definas cuál es más importante para el puesto que tú tienes. En este caso es un perfil de una persona más servicial, algo ordenada, por lo tanto a mí me dice que este perfil, por ejemplo, estaría perfecto para dar clases, para ser un profesor, para atender clientes y llevar cierto grado de orden. Imaginemos a alguien que tiene las funciones de administrativo y atención a clientes a la vez, está perfecto. Luego vamos a ver también el estilo de aprendizaje en este diagnóstico, es decir, trata de identificar desde la entrevista o a través del diagnóstico cómo es que la persona aprende más para que cuando lo pases al proceso de inducción y capacitación sea más fácil que adopte los nuevos conocimientos. También podemos observar cuál es el estilo conductual, es decir, los patrones de comportamiento y reacciones ante las situaciones laborales cotidianas. Si es una persona que le gusta más trabajar en equipo, si le gusta más estar enfocada en la ejecución, es alguien que no necesitas estar tras de la persona, sino que le dices qué tiene que hacer y lo hace. Es alguien quizás un poco más arriesgado o no, como es este caso que es término intermedio. Si es alguien que tiene iniciativa, porque no todos los puestos requieren iniciativa. Hay puestos que requieren que sea más de ejecución la persona que tú vas a contratar. También podemos evaluar el estilo de pensamiento, es decir, cómo es la forma en la que suele analizar y resolver los problemas cuando tiene una situación por atender o por resolver. En ese caso vemos que es una persona que tiende mucho a tener en cuenta las emociones, a ser una persona empática, por lo tanto, quizás aquí nos convenga más para un perfil de enfermería, para un perfil de atención a clientes en el que necesitamos que ponga por delante a las personas antes incluso que los propios procedimientos. No siempre es así el caso. A veces requerimos personas que sean más analíticas y más racionales porque requerimos que sus decisiones sean más frías. Y por último, observamos también el estilo de expresión emocional. Es decir, cómo es que potencialmente las personas van a reaccionar ante el conflicto. Y aquí podemos ver distintos perfiles, desde si es una persona que externaliza más sus emociones, ya sea el enojo, la felicidad, cualquiera de las que tenga, o si es una persona que tiende a ser más reservada y después pueda sacar a través de reproches o de un conflicto silencioso la forma de expresar su inconformidad. O quizás es alguien muy impulsivo que de manera muy fácil se le da por cambiar de emocionalidad y expresarla.
O tal vez es una persona que pueda estar sobrepensando siempre situaciones en su contra o que culpe a los demás de todas las situaciones que vive. Si lo que hemos visto hasta aquí te hace sentido y es lo que necesitas para contratar con más seguridad, pero no sabes bien cómo aplicarlo en tus procesos de selección, nosotros te ayudamos con un taller de 2 horas y media exclusivo para ti, donde profundizaremos en todos los temas y te llevaremos de la mano. Al finalizar, tendrás tu guía de entrevistas, las pruebas técnicas, las pruebas de comportamiento para el puesto que necesitas contratar, listas para aplicar en tu próxima vacante. Si es así, contáctanos y pregunta por las promociones especiales que tenemos para pymes. Continuamos con el curso. Ahora bien, la publicación de la vacante es algo importante que muchos clientes me preguntan. ¿Dónde debo de hacerla? Depende. Depende del lugar donde te encuentres, depende de la ciudad. Hay algunas plataformas que funcionan mejor en el norte, otras en el centro o en el sur del país. Pero sin duda lo que tienes que hacer es primero una búsqueda. Imagínate que tú eres un candidato y que empiezas a buscar un puesto de trabajo para el que estás publicando. Ahí te vas a dar cuenta de cómo son las ofertas, cómo está la demanda, y en qué plataformas es donde más puedes tú lograr conseguir un buen candidato. Date cuenta que el lugar donde te publicas es el primer filtro donde tú puedes rescatar o tener a las personas que requieres. Mucho cuidado, porque si tú quieres cierta calidad de prospectos o cierta calidad de candidatos, no todos los lugares son los más adecuados para contratarlos, dependiendo cada uno. Y por último, vamos a la ejecución de la entrevista. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Una vez que yo ya publiqué mi vacante y que tengo mis primeros candidatos, requiero buscar primero a través de su CV los conocimientos y experiencia generales para saber si tienen el perfil que yo requiero. Después te sugiero que a través de una entrevista telefónica muy rápida de 5 minutos evalúes la disponibilidad del candidato, el interés, el salario, acordar entonces la primera entrevista presencial o por videollamada. Después de esto tienes que comenzar a hacer las primeras pruebas iniciales. Por ejemplo, desde cómo solicitas la información que te va a mandar quizás a través de un correo o alguna llamada de regreso que él te tenga que hacer. Es decir, desde esta primera parte ya tienes que comenzar con tus primeros filtros y pruebas para asegurarte que tiene o la personalidad o el interés genuino en tu vacante. En la entrevista es muy importante que tengas claras diferentes tipos de preguntas, porque existen abiertas, cerradas, hipotéticas y retadoras. Cuidado, no todas son las mejores. Las que definitivamente no debes utilizar son las cerradas. Y las hipotéticas solamente nos sirven para evaluar conocimiento, no comportamiento. Mucho cuidado. Por último, ¿qué errores puedes llegar a tener al contratar? No validar la compatibilidad con el puesto, no contar con un método de contratación, no aplicar pruebas técnicas y de comportamiento, no dejar documentadas tus entrevistas con cuál es la evaluación para cada uno y hacer contrataciones apresuradas. Acuérdate que lo que rápido contratas, rápido se va. Por último, contratar no es cuestión de suerte, es cuestión de método y estrategia. ¿Cuál de estos 8 pasos son los que tú sueles saltar? ¿O cuáles son los que haces de la mejor manera? Muchas gracias.